Ana querida, tenemos hoy un súper episodio muy especial. Me ¿Cómo encanta. estás? Muy bien, yo aquí estoy feliz porque además acabo de decir, estoy de invitada. Y De eso invitada. me parece delicioso porque también somos Satori y resulta que también somos invitados a Satori. Entonces, Exacto. estoy Lo sonriendo. que quisimos hacer hoy fue hacer un break, hacer un pare de toda la cantidad de información que les hemos estado compartiendo para profundizar un poquito más en quién es Ana, en quién es Manu, ¿no? Como en conocer a las personas detrás de Satori. Nos parece muy interesante, pues, ser transparentes, que nos conozcan y qué nota poder conocernos, ojalá pronto con muchos de los que nos siguen. Entonces tuvimos la idea de entrevistarnos y hoy voy a estar entrevistando a Ana María Salón. Bienvenida. Gracias. Manu, muy feliz. Me siento honrada por Ana, esta invitación. yo honrada de que estés acá. Ana querida, nosotros en el primer capítulo de este podcast hicimos una pincelada de quién es Ana, de quién es Manu, y hablábamos de ti particularmente, pues de tu carrera, de lo que has hecho, que es larga y linda. Entonces contábamos que eres psicóloga, que eres coach holístico y que has venido hace años acompañando a personas y a empresas a desarrollarse profesional y personalmente. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver muchísimo con eso y es, de todo ese camino y de todo ese recorrer, y en este instante presente, particularmente, ¿qué es lo que a ti más te apasiona de todo lo que haces? Uf, me apasiona la belleza de acompañar procesos de desarrollo al mismo tiempo que vivo mi propio proceso de desarrollo. Mm. Porque eso es algo fundamental, es que estamos transitando la vida misma. Entonces es hermosísimo cómo ese estar ahí, en ese danzar, que es también la invitación que hago a quien acompaño, que hacemos a quienes acompañamos, ese danzar de estoy para ti, te acompaño, este es el foco de tu pedido de acompañamiento, de tu estado de conciencia y lo que quieres amplificar, ampliar en términos de conciencia, lo que quieres retar y al mismo tiempo qué pasa conmigo y cómo eso que pasa conmigo está también al servicio del otro. Sin embargo, en simultánea, porque obviamente, claro, cuando estoy acompañando a alguien, estoy acompañando a ese otro. Solo que es fundamental estar súper consciente de mi propio proceso, un proceso de mi vida y también de lo que pasa conmigo con. Y nos llegan miles de regalos en la vida cotidiana con lo que yo llamo las puestas en escena perfectas y maravillosas para seguir en ese abrazar todas nuestras partes y en consecuencia nuestras luces y nuestras sombras y hacerlo de igual manera con el otro. Eso que dices es divino porque a mí me parece que es fundamental cuando uno acompaña a alguien no ponerse, esta fue de nuestras primeras conversaciones cuando pensamos en en crear Satori, no ponernos en un nivel por encima. Es decir, yo soy la que sé y yo te voy a decir por dónde es y vamos por allá. No, por supuesto, nosotras tenemos mucha experiencia y guiamos a las personas Claro. hacia, ¿no? Hacia donde sentimos y sabemos que van a brillar más. Sin embargo, no desde un lugar de superioridad, sino desde nosotras mismas estar creciendo. Yo me siento súper identificada con eso que dices porque me pasa igual. Entonces es en el momento de de la consulta estamos con la persona, pero salimos y entonces empiezan a mover una cantidad de cosas lindas que es nuestro propio proceso, porque pues todos somos uno, entonces no es casualidad que demos con las personas que llegan para acompañar, no, no llegan al azar, llegan porque ambos tenemos que aprender, me parece divina esa visión. Te tengo pregunta número dos. Ok. Ana, yo creo que uno tiene en en el desarrollo personal, así como cuando uno está estudiando una carrera, por ejemplo, uno dice, no, tal materia para mí fue trascendental aprenderla porque esto hizo que yo me decidiera a estudiar, a especializarme
en esta línea. Yo creo que así mismo pasa en la vida, es decir, le va llegando a una información y escuelas y filosofías y libros y autores, y a mí me parece que hay hitos que van marcando y que van siendo muy importantes para uno en su desarrollo personal. Si tú tuvieras que nombrar tres al menos, puedes decir los que quieras, pero tres al menos de esos, o filosofías, o autores, o escuelas, que te marcaron y que te empujaron hacia lo que eres hoy, ¿cuáles nombraría? Pues primero te voy a contar un hito de vida y luego te contesto Ujú. específicamente lo que me preguntas. Mira que ayer fue el Día del Psicólogo en Colombia. ¡Ay! No te había ¡Felicitaciones! dicho que estaba de No, felicitaciones. no. Y fue delicioso porque me fui a celebrar en Uniandinos, que es la asociación de egresados de mi universidad, y estuve ahí en un contexto con psicólogos. Y precisamente esto que me estás diciendo surgió dentro de las conversaciones. Y Ujú, básicamente traía algo desde la historia, y es que tuve la buena fortuna, yo estudié psicología entre el año 86 y el 91. Y en la ujú, Universidad de los Andes, ahí hubo un hito muy especial, porque la universidad venía de una tendencia muy conductista, marcadamente conductista. Y ujú, resulta que yo sin saberlo, esto sí son diosidencias, yo llamo todo eso diosidencias, ese regalo maravilloso de la vida, de haber llegado a la universidad en la conciencia de que mi alma me indicaba que la psicología era la profesión que quería que me acompañara en este camino de vida. Sin embargo, llegué en particular cuando se abrió la puerta a una postura muy ecléctica. Entonces, era mm, todas las corrientes. Entonces yo tuve la fortuna de ver todas las corrientes, entonces era ver lo rogeriano que me encantó, entonces Carl Rogers se los recomiendo, que pone en el centro al individuo de una forma súper especial y la terapia como la plantea me parece absolutamente mágica, honrando precisamente lo que estábamos diciendo ahora en cuanto a cada individuo y su valor, ¿sí? Sin embargo, también fue maravilloso. Yo quienes conocen mi medio, y bueno, y también Colombia, y en particular la universidad y las otras alternativas, resulta que para nada la corriente psicoanalítica estaba presente. Pues resulta que yo decidí, entre otras cosas, ser psicóloga porque yo me encontré con Jung en una forma muy especial a los 14 años y yo dije, ¿qué es esta belleza? O sea, esto que trae lo junguiano me mm, encanta. Y entonces recibo el regalo, vuelvo entonces a la historia, con llegar a la universidad en este eclecticismo y resulta que tuve la oportunidad de meterme por todas las corrientes, incluyendo los psicoanalíticos, sin embargo, con enfoque junguiano. De hecho, mi tesis ujú, fue una tesis con enfoque junguiano. Entonces, mm, Jung marca mi vida. Y quienes conocen lo junguiano, quizás muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros seguidores, conocen a Jung muy desde los arquetipos junguianos. Sin ujú, embargo, quien ha profundizado un poquito más, aquí les doy un dato, leer de manera directa a Jung no es fácil. Y mm, en este yo decir, pero ¿cómo es posible si yo amo su forma de ver la realidad, amo todo lo que trae? Entonces empecé a explorar y explorar y uno de mis libros que les recomiendo es un libro que es la biografía de Jung. Y ahí mm, aparece entonces contestando a tu pregunta, que pues habría la posibilidad de corrientes, modelos, autores, leer biografías de esos personajes icónicos, hace la diferencia. Entonces yo les recomiendo, de hecho, aquí lo tengo porque obviamente yo aquí feliz con mis libros que creo que, como le digo a muchos, yo no necesito una casa más grande, sino solamente por los libros, porque aunque tengo muchos en versión digital, no puedo dejar de tenerlos en versión para son una abrazarlos y belleza, disfrutarlos. de Este acuerdo. libro es el libro que les digo, se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Entonces es una forma de acercarse a su... Divino. Y si te digo más, porque aquí me podría quedar, obviamente, saben ustedes, yo me emociono con los autores, yo incluiría, es que son muchos, sin embargo, siguiendo la línea de la conversación, estoy en este momento leyendo una autora que me encanta y estoy profundizando mucho más en ella y tiene que ver con lo que estábamos mencionando acerca de no vivir un proceso de acompañamiento como si estuviéramos uno arriba. Hay algunas Ujú, corrientes que hablan de eso, que hay que estar uno arriba. ujú, Mira, cuando yo descubrí una corriente que planteaba eso, yo dije, esta no es mi corriente. Y eso que fue una corriente que exploré. Y mm, cuando encuentro esa forma
de interacción y esa forma de pararse frente al acompañamiento, yo dije, este no es mi Es lugar. muy dictatorial, ¿no? Sí, y entonces te estoy Sí. diciendo, oye, tú estás necesitando de mí. Que por Ujú. cierto, yo que también soy feliz en el mundo de los proyectos de impacto social, tiene también que ver, por ejemplo, con el asistencialismo, que es cuando tú llegas a una Sí, comunidad y tú llegas incluso con una buena intención, porque no nos paremos desde un lugar de mala intención o de sí, manipulación, sí, sino sí. alguien que llega con un sentido positivo, con un querer ayudar, sin embargo, miro al otro como alguien que está en un estado de tal vulnerabilidad que me necesitas. Y si yo me paro de Desvalido. Mm. caemos, ya que hemos hablado de nuestro triángulo dramático, caemos eventualmente en la posibilidad del triángulo dramático de ver al otro como la víctima y ya ubicarnos en ese lugar no es lo mejor. Entonces, en ese sentido, otro libro que me encanta, claro que es que se lo estoy leyendo uno de ellos porque había profundizado en la autora, pero aquí me van a ver en el movimiento buscando mis libros. Este lo estoy leyendo ahora, que se Mm. llama El Poder Ujú. y es de una autora que se llama Julie Diamond. Y me Ujú. encanta porque resulta que se habla muchísimo acerca del poder y se habla del poder como algo negativo. Claro, tenemos una experiencia de humanidad de un uso inadecuado del poder, de la Mm. manipulación vía el poder. Y resulta que el poder en sí mismo, como todo, y aquí nos escucharán siempre a Manu y a mí hablar de que todo al final tiene luz y sombra, incluso la alegría tiene luz y sombra. Si yo me Sí, mantengo en un estado de hilaridad permanente, ahí pasa algo, porque no es nuestra condición humana estar exclusivamente en algún lugar, porque somos sí. en movimiento. Entonces, Como el Joker, ¿no? ¿Viste la peli El Joker? sí, de acuerdo, Representa perfectamente eso que claro. estás diciendo. De Sí, acuerdo, de sí. acuerdo. Entonces, ahí hay pues unos referentes súper claros que nos muestran desde nuestra conciencia sin necesidad de profundizar. Sin embargo, si quieren profundizar, aquí les doy esta alternativa maravillosa. Y hay muchos más. Bueno, ustedes nos han oído que amamos a Pablo Dors. Pues resulta que yo desde amar a Pablo Dors, yo me puse a buscar un poco más hacia atrás. ¿M? Y estoy leyendo en este momento también con una amiga que tengo grupos de lectura feliz. Está otro libro que es de Franz Halix, que por Ujú. cierto es una edición a cargo de Pablo Dors y es su obra completa y estos son ejercicios de contemplación. Ah, Y este me ha encantado y ahí termino porque creo que Manu, la pregunta que lanzaste, tú sabes que tiene riesgo está tanto para ti gorda. como para mí, que nos quedamos aquí felices contando miles de Sí, historias. sí, sí. Sin embargo, este último realmente me marca mucho porque es la belleza de sentir a través de la sabiduría de Franz Halix cómo te va llevando de la mano en esta ruta de entrar en lo contemplativo, de entrar en esta ruta de la meditación en el silencio, que es mi forma de meditación. Sin embargo, no entras de una. Sí, que a veces pasa eso, que como que entramos a una técnica de una, no, entra ahí porque es que es la velocidad de la sociedad, del mundo Mm. de hoy, no, entra de una, te dijeron que era eso, entra de una, no, él te va llevando de la mano con los ejercicios y te va mostrando cosas sutiles que luego llevan a el sentir estoy realmente conectada en presencia plena. Y Mm. yo tengo que decir que entré en meditación en el silencio, desde comillas esa versión de una, entré en la meditación en el silencio 20 minutos, comenzando el día, 20 minutos al culminar. Y resulta que me encuentro con él recientemente. Y entonces lo que hice fue, ok, voy a devolver la pita de este asunto. Así fue como se dieron las cosas. Pues devolver la pita ha sido maravilloso, porque eso ha ampliado mi conciencia y digo, uff, qué regalo de verdad, y más aún para la época que vivimos, que nos concentremos en realmente estar en esa presencia plena desde lo sensorial, lo perceptual, es maravilloso. Es Así que maravilloso. muchas Yo recomendaciones. creo que a mí esa pregunta me gusta mucho siempre, inclusive cuando conozco a alguien, es de las primeras preguntas que hago porque me parece que dice mucho de uno mismo y del camino que ha tomado en la vida, saber con qué ha vibrado. Entonces, fíjate que yo que te conozco,
escuchando los libros que nombras y las corrientes que nombras, es claro que lo vives y que eso fue eso ha ido marcando tu camino, me parece Eso que fueron divino. procesitos, ya se imaginará que Claro, hubo muchos más. Ken Wilber no se claro, puede quedar atrás, el eneagrama, bueno, hay tantas cosas que aquí iremos descubriendo juntos. perfecto. Ana, eh, eh, yo creo que la sociedad actual tiene una necesidad de estar etiquetando cosas, ¿no? Para bien, para mal. Estamos como obsesionados con el tema, creo yo. Usualmente cuando etiquetamos es más fácil etiquetar para lo negativo, ¿cierto? Ujú. Entonces cuando hablamos de cómo es vivir hoy en día, normalmente la gente lo primero que hace es irse hacia las cosas negativas. Ahora yo te hago la pregunta al revés y es, ¿qué es lo mejor de vivir en este momento histórico? ¿Qué crees tú que es lo más chévere de estar viva en este momento histórico de la humanidad? Voy a contestártelo a raíz de una experiencia. Vengo de una reunión hermosísima en donde estuvimos en conversación personas a quienes nos mueve muchísimo el acompañar procesos migratorios. Y entonces, aparentemente, era fácil que entrásemos en una conversación donde el tema sería la migración forzada, porque por cierto, eran migrantes venezolanos o personas conectadas con migrantes venezolanos. Y resulta que la conversación fue transitando otro punto, y entonces desde ahí contesto la pregunta, que fue la magia del momento en el que vivimos que nos lleva a una conciencia que me encanta. A mí me encanta la migración, soy colombo-libanesa, o sea que la migración es un tema que no solamente externamente me toca internamente, hace parte de mi propia historia. Y resulta que cuando veo la migración como parte de mi propia historia y no solamente desde la migración forzosa, como dije, sino también migración que podemos elegir, como es tu caso, por ejemplo, yo en su momento elegí quedarme en Inglaterra cuando iba a quedarme tan solo 4 meses y me quedo 2 años y medio y vivo semejante experiencia. Y al final entonces me pongo en contacto con la realidad del ser humano de ser migrantes todos nosotros. Ahí sí simbólicamente la noción de ser migrantes. Entonces, contesto la pregunta, qué hermoso es reconocer que todos somos migrantes porque estamos en el camino de la vida transitando esta ruta de nuestra propia historia para retornar a la unidad, porque finalmente eso es lo que está pasando en nuestro camino de vida, acompañados de alternativas como la globalización, como las ayudas tecnológicas, o sea, el estar Manu y yo que nos encontramos en la vida y Manu se me va para Brasil, pues si no fuera por esta alternativa, pues esta creación no hubiera tenido posibilidades o por lo menos hubiera sido bastante complejo, casi que esperando esas ocasiones en que Manu volviera o yo fuera, algún día iré, eso será delicioso. Eso. Entonces también es la magia que ahí también volvemos a decir, vuelvo a decir, todo tiene luz y tiene sombra, porque también llegamos a unos extremos del uso de la tecnología con la inteligencia artificial y todo lo que a veces abruma y entonces como que decimos, ok, esto tampoco me parece, sí, sin embargo, wow, qué bien que contemos con esa posibilidad de estar conectados. Entonces yo diría eso y que también hablamos de tantos temas que antes eran temas o tabú o temas que ni siquiera estaban en el nivel de conciencia de considerarlo Ujú, tabú. Es que ni siquiera ujú, se le ocurría o se nos ocurría que eran temas para traer a la conversación, ¿sabes? Entonces, creo que estamos en un momento de ampliación de conciencia potente, aunque pareciera que estamos en crisis. Sin embargo, yo creo que las crisis son revelación clara que estamos en el camino, porque se necesita el caos para el verdadero orden y no seguir pensando y creyendo que estamos bien. No estamos bien y también estamos bien, porque sabemos que ujú. estamos bien. Así que eso es lo que me gusta del momento que vivimos. Tan de acuerdo contigo, Ana, porque eh, yo soy una persona genuinamente positiva, ¿cierto? Para mí es más fácil y es más automático, lo cual, como tú dices, también tiene su luz y su sombra, pero para mí automáticamente lo que me pasa casi siempre es que veo las cosas positivas. ¿M? Mm. Entonces, cuando yo escucho a tanta gente quejarse, hoy en día digo, pero, a ver, estamos aprendiendo, por dar un ejemplo cualquiera,
aprendemos 80 veces más en la vida que lo que aprendían nuestros abuelos. Porque obviamente uno tiene cualquier duda y por ínfima que sea, la busca y en 3 segundos ya tiene la respuesta. Eso es una abundancia innegable. Mm, Entonces, como ese, tengo muchos ejemplos que digo, para mí, pues es maravilloso vivir en este momento. Sin embargo, como dices, claro, eh, eh, también tiene sus retos. Entonces, ahora te hago esa pregunta, ¿cuáles son esos retos más intensos de este momento histórico? mm. Yo diría que la herida del ser humano, que por cierto es una herida individual, es una herida de país, es una herida de humanidad, ¿sí? Podría hacerlo más chiquitito, pero llegó rápido a humanidad. Es una herida que está ya en ese punto también de grito desesperado, basta. ¿M? Mm. Y entonces, pues también me paro primero desde el dolor. Yo soy altamente sensible, me han escuchado decirlo y ha sido fuerte. Es que yo recuerdo cuando estábamos en medio de la pandemia que yo hubo un momento en que yo decía, yo siento un dolor profundo, que ya es un dolor que me está de verdad abrumando y yo decía, ¿por qué es un dolor tan fuerte? O sea, siempre he sido sensible, sin embargo, tan fuerte y me di cuenta prontamente, wow, es que no solamente me dolía lo que voy a empezar por mí, lo que me pasaba, lo que le pasaba a mis seres queridos, a mis amigos, el no poder vernos, la humanidad. Y bueno, y entonces todo el mundo, imagínate todo esto junto. Entonces, yo diría que esa vivencia del dolor tan fuerte em, es algo que me duele, valga la redundancia, muchísimo. Sin embargo, no puedo dejar de voltear tu pregunta y convertirlo de nuevo en algo positivo como tú misma lo haces, pues porque también soy como tú y también digo, pues claro, pues también es el momento de abrazar el dolor. El dolor no puede seguir suelto. ¿M? Y entonces, un poco como esto no es conmigo o si es conmigo, no, 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 no. Es que no, no podemos hablar de eso, todo Ujú. va a estar bien y claro, sí, confiamos que sí, que todo estará bien. Sin embargo, qué importante permitir que llegue y lo siento y lo abrazo y también luego lo suelto. Exacto. Entonces, yo diría que es un momento de mucho dolor. eh, Me pasa en muchas ocasiones que yo no entiendo muchas situaciones, yo no entiendo por qué pasan tantas cosas como las que pasan y pues podríamos hablar de Ucrania, de la Franja de Gaza, de la situación en Colombia con la ola invernal y el volver a ver los territorios que no solamente están afectados por el invierno, oye, es que esto también pasa no solo por el invierno, sino porque se repite de nuevo el que no se han solucionado Mm. necesidades básicas y obvio que eso implica que no se puede entonces responder de la mejor manera a condiciones adversas. Entonces, eso es lo que yo te diría y al mismo tiempo, y por eso no podemos ser ajenos a. Entonces es un llamado también a actuar y el actuar no es mañana, el actuar es ya hoy, ya mismo, y no con angustia, sino desde el sentir que, uy, cada detallito, es que solo una mirada, yo veo como solo una mirada puede hacer la diferencia, el conectarnos con el otro puede hacer la diferencia. Y lo que estamos haciendo aquí, mira que el solo entrar en conversación, eso de verdad que es mágico, es potente y lo hacemos no solamente al servicio, es que nosotras también nos alimentamos de. Somos las primeras que somos Completamente, felices con Satori lo que somos. completamente. Y me alegra que hayas tocado ese punto porque me lleva a mi última pregunta para cerrar esta corta y sustanciosa entrevista y es, ¿qué es lo que más te ha gustado en todo este tiempo que lleva Satori creada? Uf, mira, es hermosísimo, em, porque a ver, yo tengo un camino que inició desde niña en donde lo espiritual ha sido lo fundamental en mi vida, ¿m? Que obviamente se ha ido renovando porque pues también he caminado mi propio proceso de vida. Además, estoy hablando que fue desde niña, entonces era desde mi mirada de niña, luego desde mi mirada de adolescente y así sucesivamente en el transcurrir de la vida
que también tiene unos elementos de mi propio desarrollo, de mi propio descubrir el mundo y bueno, y ya en la edad adulta, pues obvio también el transitar todo lo que puede pasar en nuestras distintas esferas, con sus retos y con los sueños y anhelos. Y Satori es realmente decir, ok, esto es una verdad que quien me conoce sabe que es mi verdad desde siempre, que se ha ido renovando, sí, sin embargo es mi verdad desde siempre. Sin embargo, decidir crear algo que le pusiera voz y que se manifestara de manera contundente en el mundo, en este danzar entre lo espiritual y el mundo de la vida cotidiana, que aunque era mi declaración de propósito, que ya estaba manifiesta de mil maneras, sin embargo, tener un lugar, una comunidad, una alternativa que tuviese ese sello diferencial y que además de eso pudiese conectar con el mundo de los negocios, porque por algo esta humanista soñadora que lo más lógico que hubiese pasado era que yo me hubiera dedicado a ser psicoterapeuta, que por cierto hoy en día acompaño procesos terapéuticos. Sin embargo, el llamado hubiera sido a que hubiera sido psicóloga. Vuelvo a mi historia como psicóloga y termino donde comencé, y es que me hubiese movido en el mundo educativo, en el mundo terapéutico o en el mundo social y elegí en primera instancia estar en el mundo de las organizaciones. Hoy puedo unir los puntos, que eso es hermosísimo en la vida, y entiendo el para qué de todo eso, porque al final es importantísimo que eso que toma una buena parte de nuestras vidas, que es el mundo laboral, que es el mundo del desarrollo de nuestra carrera, de nuestro desarrollo profesional o en un oficio, si nos toma una buena parte del tiempo, ¿cómo no va a ser el lugar en donde estemos en mayor conciencia y o enlazado en el nivel de conciencia que tenemos en las otras esferas? Entonces, todo eso es Satori, conectando el mundo cotidiano con el mundo espiritual en el mundo de los negocios y poder hablar del mundo de los negocios, aunque al final soy un ser espiritual antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, la espiritualidad está presente en todo y para todo. Y eso me encanta de Satori y muchas cosas más. Sin embargo, diría que es eso como, como interdisciplinario que navegamos para Sí. reconocernos en la integralidad de nuestro ser y reconocer también entonces que si nos viéramos exclusivamente desde una lente, estaríamos perdidos. Y qué hermoso que sea la psicología uno de los instrumentos junto a la espiritualidad y el diseño para reconocernos en nuestros oficios y que entonces el navegar los oficios sea mágico y sea gozoso y gracias a eso la abundancia, o sea que todo lo que hemos puesto aquí y que además el alma de Satori nos lo muestra y nos lo dice y nos lo recuerda todo el tiempo, pues es la verdad del ser humano, porque todos tenemos un oficio, incluso esa mujer o ese hombre, porque en el mundo de hoy hay mujeres y hombres que se dedican a cuidar a sus hijos, ese es un oficio maravilloso. Cada uno de los oficios, cualquiera sea, en una profesión, en un emprendimiento, en un negocio, en una gran corporación, si no la vivimos desde ese lugar que estamos planteando aquí, oye, ¿qué vida es esta? No tiene sentido y pues Sí, ante todo una vida con sentido. es muy duro. Es Mm, muy duro porque además es muy común encontrar gente que vive la vida así, en sí, automático. Muy doloroso de ver para mí. mm, Pues Ana, yo quedo muy contenta de haber podido abrir un poquito la puerta para que la gente vea eh, quién es Ana, quién es esa alma, mostrarles cuál es la maravilla que yo vivo día a día al poder comunicarme y hablar contigo de todas estas bellezas. Sé sé que la gente va a sentir lo mismo que yo siento cada vez que hablo contigo y te quiero mucho. ay, lo mismo, lo mismo. Y además somos lo que somos también porque nos permitimos estar con el otro. Entonces también gracias a ti por ser parte no solo de nuestra creación, sino de mi vida. Y eso lo celebro a cada instante. Y gracias a todos que nos escuchan y que también hacen parte de esta realidad, porque sin ustedes no sería posible. Aunque les digo algo y aquí cierro, y es que Manu y yo siempre decimos que somos tres, porque somos nosotras dos y la La expresión divinidad. de la divinidad.
con nosotras y también con ustedes. Un abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.